Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Por la gracia de Dios siempre bien hallado. Y bueno, yo el martes no pude estar y entonces trasladamos el programa de actualidad al día de hoy, porque yo creo que es importante que no seamos ignorantes de las maquinaciones del enemigo y de cómo va funcionando las cosas y cómo Dios está utilizando todos estos asuntos que están ocurriendo alrededor nuestro para cumplir su propósito. Es impresionante. Hay personas que creen que Dios se enfada y entonces manda maldición. Y yo creo que es verdad que la maldición viene porque hay otro que la provoca, pero el Señor la permite siempre buscando que al final los seres humanos lleguen a alcanzar el conocimiento suyo. Algunos no lo van a hacer porque hay muchos que se pierden, pero yo estoy convencido de que al final de los tiempos la cosecha de Dios va a ser mayor que la del diablo. Bueno, aunque cada uno tiene su batalla personal, pero creo que hay que ver las cosas desde la perspectiva del plan de Dios, ¿no? para la humanidad. Bueno, eres muy benévolo, pero tiene un doble plan Dios: mostrar su misericordia y su justicia. Entonces, la palabra enfadarse no va con Dios, pero Él tiene ira santa. Y sabe, cuando manda la maldición, el castigo, o manifiesta su ira santa con su juicio, sabe hacia quién la manda. Y sabe de los que reciben el juicio o la ira santa de Dios o la maldición, quiénes pueden reaccionar en su gracia, porque hasta arrepentirse es gracia. Sí, es gracia de Dios. Y quiénes no. Por lo tanto, tiene la doble visión desde sus actuaciones de misericordia y juicio. Sí. Y bueno, yo creo que según las matemáticas bíblicas escatológicas, si no contamos los bebés, millones y millones es que de yo estaba bebés pensando también que los se abortos. los lleva el Señor, la maldición va a alcanzar las 2/3 partes de la humanidad, que van a ser aniquiladas por dejarse poner la señal de la bestia. 2/3 partes. O sea, estamos hablando como la mayoría, incluso de los que se dicen cristianos, se dejarán poner la señal de la bestia. Y pactarán para poder seguir comprando, vendiendo, porque aman más el dinero que a Dios, porque en realidad no son discípulos, son simples creyentes, etcétera, etcétera. Por tanto, en la numerología bíblica, que Dios es matemático, pues Él sí que busca que se sumen los redimidos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su corazón, su voluntad, pero no es la realidad, porque Él respeta. Y la realidad es que, aun siendo castigados por la ira de Dios, siguen maldiciendo, según la palabra de Dios, muchísimos. Y encima echando la culpa a Dios. Sí, hay que echar la culpa a alguien, es así. No, siempre a Dios. Esto cuando ha habido cualquier tragedia, pues si algunos quieren hablar de Dios, le echan la culpa. Qué injusto que permites esto. No, como siempre la historia, si Dios existe, ¿cómo permite que los niños se mueran de hambre? Esa es la basura izquierdista del buenismo socialista, que cree que es responsabilidad de Dios lo que nos compete a nosotros. Es decir, se mueren por tu culpa. Claro, así no es. Por la culpa de Dios. Dios entrega la custodia de su creación a Adán y Eva, y la pierden, y la gana Satanás. Y después Satanás, que no para, no se cansa, con todos sus ejércitos, pues seduce y pervierte a multitudes que se convierten en sus ejércitos humanos, para que siga Satanás haciendo el mal a través de ellos.
¿Y cuál es ese mal? Pues la codicia, la raíz de todos los males, la avaricia, el amor al dinero, y por lo tanto el que ama el dinero no se va a preocupar de que los niños no se mueran de hambre. Y esta es la triste realidad. ¿Y qué más quisiera yo? Que en ese avivamiento sean más los que se salvan que los que se pierden. ¿Qué más quisiera yo? Pero no es así. Pienso que en la numerología de Dios pierde una tercera parte de los ángeles, que son arrastrados por Satanás. Pues la recupera con una tercera parte de los seres humanos. Pero no es más que una especulación numerológica con hijos. Es decir, que... Es que hay una diferencia. Ahora, esa tercera parte incluye una proporción altísima de niños. Esta es la realidad, así que no son tantos. Maestro, son pocos los que se salvan. Esta es la gran pregunta. Son muchos los que se salvan, preguntó. Dice, esfuérzate tú a entrar por la puerta estrecha. Cada uno es un... No, dijo que claramente que la puerta se cerrará y se acabó. Que entonces todos los que quedan, ¿qué? No, eso se pierden. Y encima los que han sido salvados tienen que salir corriendo, huyendo. Porque van a ser perseguidos por los religiosos, ferozmente, especialmente por los religiosos que han pactado, formando parte de la gran ramera religiosa, han pactado con el anticristo y con la señal. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Fíjate cuántos se salvaron en el diluvio, vamos a ser claros. Qué bueno es que en la misericordia de Dios se van a salvar bastantes para lo que está sucediendo, que a pesar de que se está empezando a manifestar la ira santa de Dios con incendios terribles, que ya lo hemos profetizado, con inundaciones terribles, sequías y con guerras y hambres y pestes. Entonces, si con estas manifestaciones divinas, porque el cambio climático que se callen ya, porque es una basura tan subnormal para dominar a los seres humanos con el miedo y con un concepto bucólico falso. Entonces, si esto no pone de rodillas a una gran parte de los seres humanos, ¿qué es lo que va a hacer falta? Yo siempre voy a Isaías 5. ¿Qué haré yo con mi viña que no haya hecho ya? Esto es terrible, ¿eh? Sí, lo que hace es quita la valla para que se conviertan y sea transformado. Para que sea arrasada, no, arranca la viña. Sí, pero con el propósito y quita la protección. De que se quebranten, porque dice la palabra, el que se quebrante quedará encima de la roca y el que no será desmenuzado. Es decir, son las Ahora, dos ¿quiénes se situaciones? quebrantan? ¿Cuántos estás viendo? Esta es la realidad. Y los que parece que se quebrantan juegan a la religión dominical. Antes de ayer... Y no entregan realmente su corazón al Señor, porque de ser discípulo de eso, nada. Antes de ayer hubo un efecto, y hay que mirar las señales, ¿no? Un efecto de fuego ahí en Lérida. Ya. Curiosamente, yo decía, peor está Gerona en cuanto a culto a Satanás y todas estas cosas, ¿no? Brujas, pero en Lérida se produce y es una señal que tiene que ver con el poder del fuego, ¿no? Una columna que se levantó 19 kilómetros, una llama de 19 kilómetros de alto. Impresionante, ¿no? Menudo menhir de Moloch. La velocidad a la que se estaba desplazando el frente del incendio, 23 kilómetros por hora. Y cambiando de dirección constantemente para arrasar todo, por la derecha, por la izquierda, para adelante y para atrás, porque cambiaba el viento. Al galope, ¿Cómo se combinan los demonios que dirigen los vientos y los que dirigen a la velocidad del galope de un caballo? Que eso es lo que la Biblia habla de esas cosas. Y digo, es que es una señal bien clara de algo que está ocurriendo. El castigo de Dios. No es...
Aparte de que muchos de los incendios, un porcentaje altísimo, lo provocan los pirómanos. Sí, en este caso parece que no, pero da lo mismo. Es un pirómano espiritual. Todavía no se sabe. Decían una máquina que, bueno... Todavía no se sabe. Que habrá pegado con una roca y hace un chispazo y ya te hace... Puede ser una máquina agrícola y tal. Han muerto 2 agricultores abrasados. Imagínate qué terrible, ¿no? Pero en cualquier caso los pirómanos pues son endemoniados de Moloch, o sea, poseídos satánicamente por esa adoración al fuego, ¿no? Y bueno, cuando se inicia un incendio aparecen otros muy cercanos enseguida, como diciendo, mientras apagan vamos a encender otros, que no van a dar abasto. Entonces, siempre los ejércitos de Satanás no paran. Pero Dios los suelta. Para mí, el ejemplo más claro está en el estado de California, el más pervertido de Estados Unidos, que ha sido masacrado con fuego durante estos últimos años. Y hace poco experimentó el mayor incendio de su historia. Casas de famosos quemadas y, bueno, una masacre, ¿no?, de miles y miles de hectáreas. Ahí en Lérida hablan de 5.500 hectáreas ya quemadas. Es una cifra terrible. Pero es que estamos hablando en California de 50.000, no de 5.000. Yeah. Y hay otros pirómanos que hacen otro tipo de incendios, que son las guerras, porque es otra piromanía. Una guerra es también utilizar el fuego. Ya sabes cómo se dirige la batalla. ¡Fuego! Y disparan cañones o disparan fusiles. ¡Fuego! Es que es increíble, ¿no? Qué bien expresado está el espíritu satánico de las guerras y del reino de Satanás, ¿no? Entonces el dios del fuego, Moloch, ha exigido víctimas desde que los seres humanos le han dado cancha. Igual que España está siendo victimizada desde que los gobiernos han dado cancha a los separatistas, a los nacionalistas orgullosos, porque el nacionalismo es la soberbia política in extremis, ¿no? Y bueno, pues dar cancha al mal, pues ¿qué hace el mal? Crece y se multiplica, como la cizaña, que es terrible su multiplicación, ¿no? Y así está ahora reventando todo este saco de pus que vivimos en España, con una corrupción generalizada y que esperamos en la justicia de Dios, claro, porque los perversos humanos creen lo mismo que Satanás, que no va a ser juzgado, que no va a ser vencido. Y es que esa ceguera total del orgullo que piensa que uno es inmune, que a mí, pero ¿qué de esto? Estoy por encima del bien y del mal. Este perverso que ha ido a la cárcel, que lo han metido en la cárcel, pensaba, mira, ¿cómo me van a meter a mí a la cárcel? Pero ¿cómo me van a meter? Y no con iba todos preparado. Los contactos que tengo, ¿no? Y no iba preparado. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues hablando de política internacional, por ejemplo, se me ocurre qué es lo que le pasa a Zelensky. Si Estados Unidos no me ayuda, Ucrania va a perder la guerra. Y después Rusia va a invadir toda Europa. ¡Mentira! Miente más que habla. Pero vamos a ver, ¿cómo todavía te planteas que puedes ganar la guerra a Rusia? Pero si lo hemos dicho desde el principio de la guerra. Hay que ser insensato. Esa insensatez también la alimentó Biden y la alimentó el gobierno demócrata y la han alimentado los lacayos de los gobiernos europeos, que han entrado al trapo y han sufrido consecuencias tan terribles como que la economía europea, que era, el número uno, entre todos los países de la Comunidad Económica Europea, sobrepasaban juntos a Estados Unidos. Pero como consecuencia de haber participado
en apoyar a un loco, que Dios le bendiga y le perdone, pero a un loco guiado por los demócratas corruptos, como Biden, corrupto hasta la médula, él y su hijo, ¿no? Soros, etcétera, se declara invicto contra Rusia. Ya ha declarado varias veces que estamos ganando y que no sé qué, que no sé cuál. Y además ha pretendido entrar en la OTAN, lo cual, eso sería el colmo, porque Rusia nunca podría aceptar que además es un pacto que se firmó con Rusia, de que no entrarían en la OTAN los países limítrofes, y menos los que salieron de la URSS, que eran hijos de la URSS. Pues han entrado. Y claro, ahora con Ucrania ya es otra cosa, porque Ucrania ocupa una superficie limítrofe con Rusia enorme. Y por tanto... Y es la madre de la madre de Rusia. Entonces, esto todo es sin excusar, sin exculpar a Putin, que es lo que es un KGB, es un dictador, toda la vida al estilo ruso. Es que Rusia no conoce otra cosa. ¿Ha conocido alguna vez Rusia lo que hoy se llama democracia? Que mal término, porque ya no hay democracia. El pueblo no gobierna en ningún sitio. Entonces, por lo tanto, ahí hay lo que ha habido siempre. Y te digo una cosa, entre Putin y Stalin, Lenin, Yeltsin y ¿cómo se llama? El que le precedió, Gorbachev, incluso, que ese fue el que le abrió... La perestroika, sí. Con la perestroika abrió a Rusia al mercado mundial, pensando que era la fórmula, ¿no? Porque Rusia estaba en estado casi de quiebra. Conclusión, pues estamos ahí y pretende seguir instigando a que Estados Unidos le apoye. Ya se le ha visto el plumero ya. Se le ha visto el plumero a Zelensky. Yo creo que también lo están viendo países que le han apoyado, como que acaba de ganar las elecciones, un nacionalista, Letonia creo que es, y que sí, ha declarado que apoyar a Ucrania para la paz, exclusivamente, pues claro, no con armas. Apoyan la paz, no Ucrania, sino la paz. Apoyan la paz y apoyan a Ucrania en la reconstrucción. Para la reconstrucción, para apoyar, en el sentido de ayudar, pero mandarle armas. ¿Pero a quién se le ocurre? Para matar. La guerra de Ucrania, si lo miras desde un punto de vista espiritual, es un ejemplo bien claro de cómo funciona el mundo espiritual, ¿no? Sabemos que empezó la guerra en el año 14, no en el 22, ¿no? Sino que es anterior y hay un conflicto serio desde entonces. Y cuando Rusia entra a tomar parte definitivamente del conflicto, lo que aquí se habló, es decir, mira, es que cada mes que pasa, las posibilidades de que Ucrania desaparezca del mapa son mayores, porque en medio de toda esta situación de guerra, al final Rusia va a ir comiéndose más terreno y más terreno. De hecho, ya está habiendo algún plan de ir hasta Odessa. No, esa es la advertencia, de que si continúan, ir hasta Odessa. Y va adelante, ¿no? Dices, y va ganando terreno, va ganando territorio. Y cada vez, y de hecho... Y eso que no ha... Vamos a ver, no ha usado la potencia que podría usar, si no, apaga y vámonos. Sí. Luego está el tema de mantenerse en la guerra. Zelensky, sinceramente, no ha demostrado ningún amor hacia la gente de su país. Nada, los tiene asfixiados, sin recursos, sin nada, el país pasando hambre, miseria, y desertando soldados, emborrachándose, drogándose soldados y hasta algunos suicidándose. Hasta más de 150.000 jóvenes, es decir, destruir una generación entera de tus compatriotas por mantener una guerra que no tiene futuro.
Pero ese es el principio diabólico. Pero si es que está gobernando era un payaso de cabaret en Estados Unidos. Si es que era realmente un payaso. Y bueno, lo que no cuenta nadie es que ahí había un gobierno legítimo que había ganado las elecciones, claro, con ayuda de Rusia y prorruso, como de forma natural procede, porque es Rusia, Ucrania, es que nadie lo tiene que separar eso. Y resulta que dan un golpe de Estado, lo quitan y ponen a dedo. ¿Quién? Pues Estados Unidos. Si es que Trump se ha callado un poco de no dejar claro de dónde procede esta guerra. Ya ha dicho que esta es una guerra de Zelensky y de los demócratas norteamericanos. Ya lo ha dicho. Incluyendo, por supuesto, la CIA. Es decir, que han usado esta guerra con varios fines. Para humillar a Estados Unidos, a Rusia, que no ha querido nunca meterse en el aro del nuevo orden mundial. Y para machacarle en el sentido de que no sea competencia con las 7 hermanas petroleras dueñas del mundo. 4 americanas y 3 inglesas. En una palabra, es la guerra energética, la guerra del dinero que más fluye. ¿Cuál es la fuente de ingresos más cuantiosa en la humanidad? La energía. Laboratorios yo creo que va después, y armas después. Pero la energía, ahí todo el mundo tiene que consumir energía. Bueno. Y el petróleo sigue siendo el dios de la energía, del aceite negro, el dios diabólico, ¿no? Y bueno, pues cuando en esa situación de gobierno injusto de Ucrania, con un golpe de Estado. Luego gana las elecciones este payaso, pero ya sabemos cómo. O sea, con todo el apoyo económico de la perversión de Ucrania y los recuentos que los demócratas casi transforman Ucrania en el país más corrupto del mundo. No, ya lo transformaron. En el más corrupto de Europa, Ucrania. Estos, Biden, su hijo Soros, Zelensky y todos ellos. Tráfico de armas, hasta el punto de que incluso se han seguido haciendo tráfico de armas, y armas que han recibido han aparecido vendidas no sé dónde. Entonces, esto sucede que después ese gobierno injusto, continuado, con falsas elecciones o con elecciones como sea, manipuladas, resulta que se mete en guerra Ucrania contra sí misma. Provoca una guerra civil contra el Donbass, porque el Donbass quiere ser una comunidad autónoma independiente de Ucrania, porque son todos rusos, prorrusos, o por lo menos hablan ruso y no quieren de ninguna manera estar dominados por esa bota americana y por ese circense, Zelensky y todo su equipo. ¿Y qué hacen? Pues Ucrania empieza a masacrar a los del Donbass, pero a masacrarlos literalmente. ¿Por qué no desvelan la realidad de cómo fue esa guerra interna y esa masacre que hicieron en el Donbass? Y prohibiéndoles que hablaran el ruso, ¿y para qué te voy a contar? Entonces, claro, me imagino que Donbass pide ayuda a Rusia, que tampoco se ha dejado bien claro, pero es normal. Y si no la pide, da igual. Rusia aprovecha la oportunidad con justificación en parte o con la ambición de dominio también. Se había quedado con Crimea y nadie había dicho ni mu. Qué curioso, ¿eh? Y entonces pues sale en defensa del Donbass y dice, aquí esto no vamos a permitir. ¿Y qué sucede? Que los rebeldes del Donbass, que estaban contra la Ucrania dictatorial, se juntan con Rusia en el sentido de que aportan incluso soldados. Sí.
Claro. Sí, y se adhieren a ser una provincia, una comunidad autónoma rusa. Esa es una... y de hecho, me llama la atención, Macron le llama a Putin después de 3 años que no tenían comunicación. O sea, nos acordamos de aquella mesa en la que Putin estaba en una esquina y como a 20 metros estaba Macron en la otra, como si hubiera un problema de contagio. Un abismo. Un problema de contagio de algún tipo. Y le llama a Putin para que deje la guerra. Me está bien, pero dile a Zelensky también que la deje. No digas, no, yo voy a mandar, como dijo en su momento, soldados franceses. Claro, él no tiene hijos. Iba a mandar a los hijos de otros a morir allá. Y este es un tema. Ahora mismo ya Estados Unidos ha dicho no hay más. Se acabó. No hay más y la excusa es... países europeos están ya dentro de la Comunidad Económica Europea, están negándose a seguir apoyando con armas a Ahora el tema es que la presidencia de la Unión Europea es danesa y están hablando de la amenaza rusa, que en principio no tendría por qué haberla, porque Rusia pidió la entrada en la Unión Europea y se negaron los 3 países más fuertes, que en su momento era Reino Unido, Alemania y Francia. Se negaron porque dejarían de ser fuertes, porque Rusia pasaría a ser el number 1 de la Comunidad Económica Europea, y punto. Eso es. Porque las riquezas que tiene Rusia son inmensas. En cambio, por ejemplo, Alemania tiene industria, pero no tiene petróleo, y no tiene oro, y no tiene diamantes, y no tiene tierras raras. Y entonces, ¿qué sucede? Que dependen de Rusia. ¿Y por qué ahora países europeos están dando para atrás? Entre otras cosas, no son tan nobles, porque dicen, se va a abrir de nuevo el negocio con Rusia. Y recuerdan, hemos perdido miles de millones. Primero es Alemania, que hemos perdido miles de millones. No, Alemania no sé. Alemania, el que es ahora, fíjate tú, estuvo nada menos que con Angela Merkel. No, el que está ahora gobernando en Alemania estuvo con ese fondo de inversión, el más gigantesco del mundo, norteamericano, en el cual influye Soros. ¿Para qué vamos a hablar? Y ese es férreo con la presidenta de la Comunidad Económica Europea, juntos, bloque de nuevo orden mundial. Está claro. Masónico. Y no está dando para atrás. Lo que está haciendo es una huida hacia adelante. Tiene el 60% del PIB de deuda pública, que no tenía ninguna deuda pública Alemania hasta hace 15 años, 10 años. O sea, es increíble. Era el país más solvente del mundo. Y pagaban porque guardara su dinero en la Reserva Federal, pagaban los capitales, ¿no? Pagaban en lugar de cobrar interés. Y entonces pues ha proclamado el mayor ejército de Europa en Alemania. Incluso están pensando, fíjate qué noticia, que los demás van a tomar nota en poner otra vez el servicio militar obligatorio a la mili. Para luego ya haremos guerras. Porque no hay 2 sin 3. ¿Por qué Alemania no ha tenido ni armamento ni ejército? Porque se prohibió en las 2 guerras mundiales, y sobre todo en la segunda ya, se le prohibió totalmente, bajo control internacional, que pues creciera en esa, no fuera potencia militar, porque ya era reincidente en cuanto a su belicismo. Pero no sé qué plazo tenía en esa prohibición, habrá caducado, porque hace tiempo, porque ahora asegura que va a tener el mayor ejército de Europa. Sin duda, una de las profecías es que Europa se va a armar hasta los dientes para que configure la 4ª bestia que sube del gran mar. Esa bestia de dedos de hierro y barro, esa bestia que despedaza y si la Comunidad Económica Europea cumple con el 5% del PIB
para armarse es una fortuna inmensa. O sea, es que imagínate tú que solo en España el 5% del PIB, estamos hablando de 80.000 millones más de lo que se está dando, no sé cuánto. Y suma en los demás países. Sí, de hecho, países con ejército fuerte son más proclives a una dictadura que países donde no hay ejército, que aunque son peligrosos porque otros pueden hacerles daño y entrar en el país, ¿no? Pero un país sin ejército es más difícil que haya un control desde el Estado, ¿no? No, pero tiene el peligro de que los que están al lado, como vean riquezas, se intentarán zampar. Y este es el problema que va a tener Suiza, aunque sabes que cualquier ciudadano de Suiza... Es igual que Israel. Son todos... todos son ejército. Todos son ejército, es decir, todo ciudadano tiene que estar en reserva, ¿no? Como Costa Rica, que no tenía ejército, ni policía, ni nada, ¿no? Pero en cualquier caso la invasión viene de distintos sectores. La droga entra sí o sí con todo su potencial económico, ¿no? Y toda clase de contrabandos y de... La migración ilegal la migración que estamos viendo ocurrió en Francia, ocurrió en Alemania. En Alemania entraron desde Turquía, en Francia de las colonias francesas africanas, y ahora estamos viviendo la tercera generación de los emigrantes que no se han adaptado al sistema europeo, sino que han establecido sus propios guetos, donde tanto en Marsella como en el cinturón de París hay una población que hay un problema de violencia tremenda porque tienen la cultura africana, vamos a decir, del Islam africano, y están tomando el país de una forma clara, ¿no? Y tanto en Alemania, y es lo que está ocurriendo ahora en España y está ocurriendo en Portugal, que están siendo invadidos por gente joven que tiene una cultura y que no se van a adaptar a la cultura española ni portuguesa, sino que está habiendo una invasión silenciosa, pero constante, ¿no? Sí, y el asunto de los inmigrantes es algo que ya es el INRI, ¿no? Que resulta que aquí en Alcalá de Henares hace, no sé, ayer un maliense, porque además ya empiezan a decir quiénes son. La violación fue antes de ayer, pero ayer fue el problema de que gente salió a la calle a protestar por el tema y la policía defiende a los emigrantes frente... ¿no? Y entonces resulta que acaban los policías golpeando a los manifestantes que se manifiestan contra esa inmigración diabólica y contra la violación. Entonces, esto es terrible. Y el violador se hace un selfie con la violada en la cama después de violarla o como sea. Esto es el colmo. Es lo mismo que sucede en Murcia, donde Vox condiciona el presupuesto con unas, exigencias mínimas de principios y valores, como por ejemplo el tema de los menas y el tema de los inmigrantes. Y resulta que después de que ya eso está en marcha y que el pacto con Vox, resulta que el gobierno de Murcia separa 5 millones de euros o 6, no sé cuántos, para darles pisos a los migrantes. Esto, entonces, claro, vos dice, ¿pero esto qué es? ¿De dónde es? ¿De que nos sobra aquí el dinero? Y esto, además, eso es fuera del consenso. Y claro, se enfrentó. Estos del PP intentan colar las ruedas de molino, las traiciones. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Murcia?
Echar para atrás. Entonces, si alguien da para atrás... Es porque lo que estaba haciendo sabe que no es bueno. Si no, no daría para atrás. Pelearía porque el costo de votos puede ser mayor al dar para atrás que al continuar, si lo que estaba haciendo era justo. Entonces, y claro, le preguntan a Feijóo, bueno, ¿y esto qué? ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda, vos o el PP? No es quien manda. Esto, ¿por qué no se lo preguntan a Sánchez? ¿Quién manda? ¿Usted o Puigdemont? Es que es lo mismo, es el problema de los pactos, que hay que cumplirlos. No es que manda el pacto. Hemos pactado esto, usted es persona de palabra o es un traidor, es un hipócrita, un cobarde. Entonces, pero ya la puya, ¿quién manda? No se trata de quién manda. Ahí lo que importa es quién manda, mandar, dominar. No, lo que importa es servir al pueblo. Y ahí, en este sentido, ha sido un desastre. Pero va PSOE y le mete un gol a la comunidad económica, a la Comunidad de Madrid, al PP de Madrid, y manda 400 menas a Soto del Real. ¿Cómo se llama este pueblo que tiene el PIB más alto de España? Este pueblo de aquí, ay Dios mío, donde viven los capitalistas y que siempre gobierna el PP. Pozuelo. Pozuelo de Alarcón. Pozuelo de Alarcón. Tú fíjate, 400 menas le ha metido. Pero así, sin aviso. ¡Pumba! 400 inmigrantes para que ocupen un centro que estaba preparado para centro social o centro de ancianos, de no sé qué. Y le mete 400 de golpe ahí. Veremos a ver cómo revienta eso. Claro. Eso. Sí, que es lo que ha pasado en Alcalá de Henares, que un acuartelamiento lo convirtieron en residencia temporal para emigrantes sin papeles y con libertad para entrar y salir. ¿Y cómo te explicas esta? Pues ahí está lo que uno se pregunta. ¿Qué pasa con el PP? Y esta obcecación que tiene su dirigente, es decir, nadie me va a sacar de la centralidad. Ni Dios te va a sacar, ni la justicia te va a sacar. Lo cual significa que vas a estar buscando la centralidad para ser Papá Noel y callar, consentir y otorgar y hacerte cómplice. ¿Cuál es realmente cuando el significado de eso? La centralidad. ¿Qué centralidad? Ni derecha ni izquierda. Ya él quiere acabar con el concepto de derechas e izquierdas para ser centro. Pero ¿por qué no dices para ser justicia? Claro, ese es el problema. ¿Es que el centro es justicia? De ninguna manera. Tienes que buscar hacer justicia. Pero como no se quiere mojar en palabras espirituales y en palabras comprometedoras, pues oye, nadie me va a sacar de la centralidad. Entonces, ¿qué significa? Que vas a pactar, seguir pactando y vas y tonteas con PNV, el traidor más nefasto de la historia de Euskadi. Y podríamos remontarnos al tiempo de Hitler, que pactó con los hitlerianos traidoramente, que luego huyó. ¿Para qué vamos a hablar? Porque la realidad es que PP parece que está contaminado con ese romanticismo socialista y cree que es bueno, que hay mucho bueno, ¿no? El problema es que el Partido Socialista nunca tuvo nada bueno. Actúo para conseguir votos y entonces tengo que contentar o lo que pienso, que si digo esto voy a atraer más gente. Ese es el gran problema, ¿no? Pero entonces es un chaquetero. ¿Es así? Entonces no tiene principios. A mí o sea, si tu obcecación es tener votos para poder reinar, para poder gobernar, estás y es un error. Justificando los medios.
y para el fin que tienes de conseguir votos. Y esos medios son injustificables. Y este es el problema. Se sabe que el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, puede deportar a todos los menas que sean menores de edad. Por ley puede, porque tienen que estar con sus padres. Sí, encima eso es lo justo. Encima es lo justo. Pero no lo hace primero, porque tampoco quiere aceptar el identificar a los menas qué edad tienen. Eso es algo que como que parece que es la Gestapo. No. Vamos a saber si este tiene 17 años o 20. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y resulta que a los que tienen 17 años o menos de 18 años podrían deportarlos inmediatamente de forma legal. No es que podrían, es que deberían. Deberían hacerlo por respeto a sus padres, a la familia. Pues no lo hacen. ¿Por qué? Explícamelo. Pues porque tienen una debilidad hacia el PSOE. Porque idealizan la experiencia de Merkel pactando socialismo y demócrata cristiano. Y que funcionó. Bueno, pero es que España, de aquellos polvos estos lodos. Pero es que España no tiene nada que ver con eso. Y es más, cuando yo recuerdo que gana las elecciones Feijóo, y lo primero que hace es proponerle un pacto al PSOE. Pero usted está loco. ¿Cómo no se puede pactar con ellos ni nada? Pero no es eso, sino que luego hace pactos institucionales. Y después se empeña en pactar unido al PSOE en la Comunidad Económica Europea, y en esos pactos se cierra un proceso de investigación a la presidenta de la Comunidad Económica Europea, que ha manejado miles y miles de millones en vacunas y que se han comprado donde trabaja su marido como ejecutivo. ¿Esto qué es? Y votan que no. Que no se investigue. ¿Sí? Que no se investigue. Entonces, pues es importante que tengamos clarividencia de dónde está la realidad en la que vivimos, ¿no? Y, no podemos evitar hablar de Israel, porque resulta que Trump está en esa... Pero es curioso que Trump está buscando la paz en Ucrania, buscando la paz en Israel, buscando la paz con todo lo que se le critique, ¿no? Pero los frutos hay que verlos. En Irán está buscando la paz en los sitios, con decisiones acertadas o equivocadas. Y concretamente en el tema de Israel, él se compromete a buscar soluciones, y no solamente de palabras, sino que está proponiendo cosas. Y hoy estamos pendientes de la respuesta de Hamás. Claro, y la respuesta de Hamás es que exige la retirada total del gobierno de Israel de Gaza y de los ejércitos, no un alto el fuego, sino fin de la guerra. Y que me dejan seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Y por tanto estarían dispuestos, si se firmara eso, a devolver a los rehenes, de los cuales la mitad están ya muertos. Parece que quedan 20 vivos. De 50 quedan 20. Sí, darían 15 cadáveres y otros 15 pendientes. Bueno, el asunto es 20 creo que vivos. Pero 20 vivos, 15 fallecidos y otros 15 fallecidos que todavía no los darían. Esos son los 50. Esos son los 50. Bueno, el caso es que, claro, Israel no aceptó de ninguna manera eso. ¿Pero esto qué es? O sea, es que mantener el nido de víboras. Mantener, y claro, Israel dice eliminación total de Hamás. Que Palestina quede libre de Hamás y que sean palestinos, ciudadanos de Palestina, los que puedan, con ayuda de Israel, de Estados Unidos y de todos los que sean solidarios, restaurar su país y gobernarlo o bien como un Estado independiente, que podría ser, sin reclamar Jerusalén, por supuesto que eso nunca se les va a conceder, ni tampoco los altos del Golán, que no lo pueden reclamar. Eso sería una reclamación de Siria, que ya no tiene parte ni arte en todo esto. El asunto es que no van a aceptar. No van a aceptar porque
jamás hasta la muerte. Y de hecho están matando a todos los dirigentes y a todos los generales y a todos los tal, y siguen y sale otro, porque además tienen muchos seres humanos dominados por el pánico o por la formación desde niños, que pueden enseguida ocupar la sustitución de soldados muertos o de dirigentes. Y cómo va a renunciar a todo el apoyo económico que recibe por ser Hamás, que viene ¿de dónde? De Irán, viene de Siria y viene sobre todo de Qatar. Aunque Amutaba está deseando que desaparezca. Pero Amutaba no pinta nada. Porque le quita la mitad de lo que él chuparía si no existiera jamás. Entonces dice, lo que es la zona de la autoridad palestina en Cisjordania está pasando una época muy complicada porque todo se va para Gaza, y Gaza es una zona pequeña comparado con la zona donde rige la autoridad palestina, ¿no? Entonces ellos estarían muy contentos. Y luego lo que decías del Estado palestino en Gaza, tendría que ser algo tutelado, y pues tutelado claro, por Israel, por lo menos hasta que tuvieran una estructura democrática, y eso supondría por lo menos una generación. Sí. Que tendría que y claro, si se encargan a la ONU de velar, ya sabemos, la ONU ha puesto sus instalaciones para refugio de los terroristas y para almacenes de armamento, pues, demostrado, no una vez ni dos, sino muchas veces, ¿no? Incluso han participado representantes de la ONU en los terrorismos, ¿no? Pero en cualquier caso, qué vergüenza lo de la ONU en Sevilla, para ya de dejar esto claro, ¿no? ¿Qué han conseguido? ¿Qué es lo que han conseguido? Vuelven otra vez a decir que el hambre del mundo será eliminada en el 2030, lo dijeron mucho antes del 2000, en el 2000 acabaremos con el hambre del mundo. Ha pasado 25 años. Aparte de que ha pasado sin pena ni gloria, hay un detalle en la cumbre de Sevilla que es especialmente significativo, que es que Pedro Sánchez vetó la posibilidad de una foto de familia, que es lo que se hace en todas las cumbres. Los dirigentes de los países se juntan, claro, pensando en la foto de familia que tuvo Sánchez en la cumbre de la OTAN. Que todos lo dejaron de lado y se tuvo que quedar ahí apartado donde le pusieron la X, ¿entiendes? Que se lo pusieron en adrede para que quedara desplazado, como una reprimenda de todos. Y entonces, ¿no? Dices, eres el anfitrión de una cumbre de la ONU, es decir, nada más y nada menos que están todos los dirigentes de ¿cuántos son? 180 países. 150 eran, pero bueno, los dirigentes no, los presidentes solamente había de 70. Hasta 70, vino, ¿no? el rey, escúchame bien, de Suazilandia, exigiendo un trono de oro y con unas exigencias y una parafernalia de lo más diabólico, y presumiendo que tiene 70 mujeres y 150, no sé cuántos hijos, y bañado en oro. Mientras que Suazilandia, donde estamos trabajando hace muchos años y donde hemos ido varias veces, pues resulta que hay miseria. Y viene y es recibido con todos los oropeles, ¿no? Ese y otros muchos dirigentes africanos, que eso sí que han aprovechado para darse el viaje soberbio y además de despilfarro a la mujer de compras por los sitios más caros. Conocemos el tema porque también invitamos a una primera dama y hizo lo mismo en un país con mucha pobreza. Sí, también hizo lo mismo enseguida, gasto y gasto. Hoteles, ¿no? Y conclusión, fue un fracaso. Desde el momento en que Trump no acudió, olvidémonos. Pero es que no acudieron otros muchos. Yo no he visto a Macron en la reunión de la ONU.
¿Tú le viste? No, yo tampoco he seguido muy de cerca, No, he tenido unos días que, bueno, por supuesto, Orbán, el de Hungría no, Orbán no, y muchos otros no estaban. No estaban, o sea que los que han estado son la mayoría países tercermundistas gobernados por tiranos. Esos son los que han estado, con los cuales se está descubriendo que la trama de Cerdán y sus cerdos afines están, dice que en los 5 continentes, en 3 continentes, y en no sé cuántos países, entre los cuales muchos de África, con negocios ilegítimos, negocios con sobornos y con trapicheos. Eso está descubriéndose. Ya se habla de no sé cuántos cientos de cuentas corrientes. Y bueno, pues es que esto es una vergüenza que se haya hecho en Sevilla una reunión de la ONU que está comprada. Sí. Pero está manifestando una corrompida realidad hasta la médula, y que bueno, pues que defiende a ultranza la inmigración total y defiende a ultranza todo la cultura woke y todo lo que es el procedimiento de LGTBI para adoctrinar a los niños y quieren imponer, obligar por ley que tengan la puerta abierta a los pervertidores para que enseñen perversiones sexuales a los niños, ¿no? Y mientras el orgullo gay campando a sus anchas con una soberbia y encima acusando y siempre viviendo de los lamentos de cuántos sufrieron. Pero por favor, pero todo eso es mentira, que me llamaban esto, que me llamaban lo otro, que me perseguían, que siempre con el miedo que va a decir mis padres, que no me van a aceptar, que no sé qué. Ese es su juego. Pobrecitos, de pobrecitos nada. Son una potencia satánica terrible para pervertir a muchos y añadirlos a sus filas babilónicas, ¿no? Y bueno, pues desde aquí tenemos que dejar bien claro que seguimos buscando el reino de Dios y su justicia, seguimos queriendo bendecir a Israel y mantenemos nuestro plan de viajar un grupo de peregrinos, de valientes, a Israel el próximo 11 de agosto. Todavía hay plazas. Y sabemos que como es el Señor quien nos envía y a quien le agrada que vayamos a orar por la paz de Jerusalén, en Jerusalén, que vayamos a consolar a Sión, que vayamos a decirles a los israelitas, como les diríamos a cualquier otra nación, a otros ciudadanos, que no somos antisemitas, como no somos antipalestinos, somos hijos de Dios, que amamos a Dios y al prójimo, sea de la nacionalidad que sea, en particular, de forma muy especial, israelitas, que cuenten con nuestra oración, nuestro amor, nuestro respeto, nuestro favor, bueno, lo que podamos bendecirles, y por eso te desafío, vente a Israel. 11 de agosto y 9 de diciembre, 2 grupos. En agosto puedes perfectamente, muchos pueden, es vacaciones, y consideren que como es voluntad de Dios, habrá paz en esos días, seguro, porque lo hemos tenido, lo hemos profetizado y lo hemos tenido. Fuimos en medio de la guerra 2 veces el año pasado y siempre nos aguardó el Señor cada detalle. Y encima se va a encontrar usted con un Israel abierto de par en par para los valientes que le visitan cuando los demás tienen más miedo que alma de ir a hacerlo. Hay 3 compañías que viajan habitualmente desde Madrid a Tel Aviv,
que son, bueno, El Al, Air Europa y Iberia. Se ha consultado con las tres y las tres dicen el espacio aéreo en Israel está abierto y es seguro. Es más seguro que en otros lugares, está abierto y seguro. No hay ningún conflicto. Normalmente estas empresas tienen sus informaciones y saben, mira, podría darse el caso de que en un momento determinado nos retrasen un vuelo porque hay una circunstancia la que sea, pero es los viajes más seguros que tenemos. Y después dime una cosa, ¿hay algún país más seguro que Israel con respecto a todo el control del mayor servicio secreto del mundo, que es el Mossad? Ellos a los guías les van diciendo, pues por si acaso no vayáis por aquí, por si acaso por aquí no, tal. Y bueno, pues que no hay percance. ¿Cuándo ha habido un atentado en que hayan muerto turistas? Nunca. Vamos, porque para empezar, los mismos árabes pues viven del turismo. Viven del turismo, necesitan el turismo. Y luego hay más cosas. Ayer o antes de ayer había una entrevista al que está ocupando el lugar de embajador en España, de Israel, que no es un embajador, pero es un diplomático que está regentando la embajada en este momento, y él decía, las informaciones que nos dan son falsas. Ninguno de los conciertos y contratos que España ha firmado con Israel ha sido revocado por parte española. Ni siquiera la venta de balas. Nada. Es mentira. Es mentira. Que sepan que es mentira. Porque es que eso les cuesta millones. Estamos entregando, el Estado o las empresas israelitas están entregando en plazo y están cobrando los dineros correspondientes de los contratos que hay de defensa, de seguridad, de tecnología, en todos los aspectos. No hay un solo... Y claro, las embajadas tienen la información porque es parte de su trabajo, ¿no? Dice, es mentira. Estamos viviendo en un bulo de ese tipo, porque hay intereses de tipo político, pero todo lo que es donde está la pela es la pela. Es decir, y esas cosas no... Esas cosas no lo van a... Es que es más, por una rabieta política que una empresa importadora o exportadora pierda millones, ¿pero de qué? Eso va a juicio y se gana. En fin, conclusión, desde aquí les rogamos que nos apoyen en orar por Israel y en venir a Israel. Vengan. Yo les garantizo que tendrán el mejor viaje de su vida. Y si no, pregunten a los miles que nos han acompañado durante estos 25 años que llevamos yendo todos los años. Y es vital darse una pausa para enriquecimiento espiritual, pues oye, pisar algunas de las huellas del Maestro en los lugares donde él estuvo y conocer de primera mano cómo explicaba Jesús sus parábolas y cómo Jesús, el judío Jesús, pues mostraba su compasión por Israel y cómo la salvación viene de los judíos y cómo le dice a la samaritana gentil que no he venido más que a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino inicialmente a salvar solo a Israel, pero claro, tenía ya abierto su corazón a salvar a todo aquel que quiera ser salvo. Y estaba profetizado a través de Moisés. Pero es importante comprender que Israel no es una nación corriente. Israel es el centro del mundo que Dios gobierna. Y desde Jerusalén Jesucristo va a reinar 1000 años. Eso sí o sí, porque todas las palabras proféticas de Dios se cumplen. Y ahí es en donde volverá, donde fue llevado al cielo, allá desde el Monte de los Olivos, por una nube, allí volverá. Y no tardará mucho en venir. Así que
prepárense espiritualmente y dense un brote de valentía y de amor y de misericordia y solidaridad con Israel, que está, como siempre, siendo el ojo del huracán de Satanás. Y el antisemitismo sigue multiplicándose, y al que es víctima le llaman verdugo, y al que es verdugo quiere ponerlo como víctima. No podemos tolerarlo. Amor en Cristo a los israelitas y provocarles a celos con esos frutos del Espíritu Santo y con esa valentía. Vengan con nosotros. La insistencia, alguien puede preguntar, Miguel, su insistencia en que la gente vaya allí, hay un proceso de bendición de doble vía, de ida y vuelta. Ir a bendecir a Israel es un proceso profético de llevar la bendición de Dios a Israel, ¿no? Pero ese camino de ir a bendecir a Sion, a buscar la paz de Jerusalén, todo lo que estabas hablando, conlleva una bendición de vuelta para aquellos que van. Porque, recordemos, hay muchos textos bíblicos que pueden apoyar, pero la promesa de Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Aquellos que van a Israel a llevar bendición de Dios, vienen con la bendición de Dios a través de Abraham para sus vidas, y tiene una influencia en sus vidas en España cuando vuelven. Eso es algo que está ocurriendo de forma habitual. Vienen con un crecimiento de gozo alucinante. Y luego bendicen todos, España. Y yo, pues no sé, igual deberíamos de empezar a llamar, que den testimonio a un programa los que han estado para que se vea que es genuino, ¿no? Que han pegado un estirón espiritual y de sabiduría y de gozo y de paz. Y se traen el regalo de la bendición para su casa, su familia, su trabajo. Para sus casas, sus familias y sus iglesias. Es impresionante. Por eso estamos buscando invitar a todos nuestros pastores. Cada viaje van 4 pastores con sus mujeres o 5 con sus mujeres, porque estamos recaudando una ofrenda especial para ellos. La segunda ofrenda del primer domingo de mes es para este fin. Ya han ido, no sé si 12, 14, no lo sé, y va a seguir yendo en agosto un grupo y en diciembre otro grupo, hasta que todos nuestros pastores visiten Israel, porque vuelven enriquecidos y las congregaciones reciben ese enriquecimiento sin duda alguna. Así que oren con nosotros, por favor, y apóyennos y vengan, esfuércense en venir. El Señor lo quiere. Bien, vamos a orar, vamos a terminar orando. Dios mío, reconocemos tu señorío absoluto. Jesús. Eres quien dirige la historia de los pueblos y la historia del mundo. Nadie es capaz de quitarte del lugar de la autoridad suprema. Y por eso, como tenemos abierto el camino a tu trono de gracia, nos acercamos a ti, Señor, pidiendo de tu gracia y tu bendición, en medio de un mundo convulso, donde queremos ver tu gloria manifiesta. Señor, y tú tienes conocimiento de aquellos que se han de salvar. Nosotros clamamos por todos los que están todavía perdidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo, sí, Padre, para que puedan tener la virtud y el privilegio de poder experimentar tu amor y tu misericordia para sus vidas. Sí, Señor. Señor, vivifica a tu iglesia, que proclama tu nombre. Señor, y aquellos que proclamamos que tú eres el Señor de nuestras vidas, podamos alinearnos a tus planes y a tu voluntad. Sí, Padre. Señor, todos los asuntos que están ocurriendo en el mundo, sabemos que tú los acotas y que tienen el final de cumplimiento de tus planes. Especialmente ponemos delante tuyo, Señor, el testimonio de la higuera, del olivo, del pueblo de Israel. Señor, y te pedimos que se manifieste tu gloria allá y que podamos recibir los demás desde tu gracia, desde tu trono de gracia, las bendiciones que
proclamaste sobre tu pueblo Israel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus reflexiones. Al Señor siempre y a vosotros. Se tienen que dar cuenta que a veces no es fácil hablar lo que hablamos aquí, pero creemos que tenemos la responsabilidad de decir lo que estamos recibiendo de Dios y lo que pensamos que está ocurriendo. Por eso tenemos estos programas. Y darles gracias a ustedes también por acompañarnos en este día, deseándoles que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.